Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Dice la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Padre, gracias, porque en esta mañana vamos a recibir tu palabra. Te pido tu ayuda, papá, que hables a tu iglesia. Dame fuerzas, unge mi vida y ministra a tu santo pueblo. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Pueden sentarse. Bueno, cuando digo que voy a hablar del área costumbrista, ¿qué significa esto? ¿Qué cosa es el costumbrismo? Bueno, el costumbrismo es el estilo que se caracteriza por la especial atención que se presta a la descripción detallada de las costumbres típicas de un país o una región. Cuando decimos costumbrismo dentro de la iglesia, son las características típicas de un país o una región que se ven dentro de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia en Cuba adora al Señor ¿cómo? ¿Con qué música? Usa la salsa, cosas que se tocan típicas en este país, aunque se puede emplear un género musical que no sea de este país. El cubano, típicamente por esa tipicidad, emplea este género musical, que sería raro tocarlo en una nación donde este género no sea oriundo de ese lugar. Viéndolo desde este punto de vista, una iglesia en África, ¿cómo adorará al Señor? Dios me permitió ver a unos africanos adorando a Cristo. Y por un momento, ellos adorando en su idioma. Y yo decía, qué raro. Se me parecía mucho a ciertas cosas que se practican en este país que no son típicas de este país. Pero en el país de ellos, esa adoración que hacen en las tribus, tienen una forma de canto, una forma de vestir, una forma de emplearse, de moverse, una forma de ver la vida, una cosmovisión completamente diferente a la que tiene un cubano. Pero la iglesia, que es una extensión celestial en la tierra, porque es a donde el reino de los cielos se mete, se establece, empieza a conquistar las áreas de las tinieblas y empieza a imponer la costumbre del cielo. Pero hay una lucha de costumbrismo, porque el hombre carnal va a luchar con sus costumbres carnales, a querer imponer en lo celestial
costumbres que no son ni vienen de parte de Dios. Y una de estas costumbres es lo que el judaísmo quería imponerle a la iglesia. Costumbres a las que Dios no había llamado ni dado a la iglesia. Y tal fue este combate costumbrista que los judíos perseguían a la iglesia. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, hasta que Cristo lo salva de esa condición. Y Pablo tiene que empezar a cambiar sus costumbres, empezar a modificarse para poder vivir la vida conforme a lo que Cristo establece, a lo que Cristo enseña. Cada uno de nosotros tiene que llevar su vida a ser moldeada al taller del Maestro, para que nuestras costumbres paganas y pasadas sean destruidas y seamos transformados y renovados con la palabra de Dios como norma de fe y conducta en la libertad plena que Jesucristo nos ha dado por su sacrificio. Pero este combate de los judíos contra la iglesia, esta persecución no ha cedido ni ha sido dejada de lado, aunque usted no vea que un judío le anda persiguiendo. En la iglesia neotestamentaria sí veíamos esas persecuciones. Repito el ejemplo, como Saulo persiguió a la iglesia. Pero esta persecución se ve expuesta cuando el Señor le habla a la iglesia, a las 7 iglesias, en Apocalipsis capítulo 2, donde dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dios le habla al ángel de esta iglesia, de una de sus iglesias, le habla a su iglesia. No sé, que a veces nosotros decimos: Señor, somos pobres, y el Señor le está diciendo: tú dices que tú eres pobre, yo veo tu tribulación, yo veo tus obras, yo veo tu tribulación. Está hablando a una iglesia que está laborando en el reino de Dios. Una iglesia que está pasando por tribulación. Para los que piensan que ser cristiano no es estar escaso de tribulaciones, ser cristiano también conlleva pasar por pruebas y por tribulaciones. Y el Señor se lo reconoce acá a esta iglesia. Bendito sea el Señor. Santo Dios. Y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Reconoció 3 cosas. Porque se levantan doctrinas que luego vamos a estar hablando más adelante, diciendo que la pobreza es una maldición. Y la pobreza es simplemente un estado que se genera a causa de. No es una maldición. Podría generarse una maldición que cause pobreza. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero no se puede generalizar la pobreza como una maldición, porque cuando se le escribe acá a esta iglesia, el Señor le dice: yo reconozco tu pobreza. Y le dice: pero tú eres rico, porque la riqueza del cristiano no está en el dinero que tenga en su telebanca, en su tarjetica magnética. La riqueza del cristiano está en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. El Señor le dice: pero tú eres rico. No se te olvide que tú eres hijo del Rey de Reyes. Bendito sea el Señor. Pero luego el Señor le dice: y también conozco la blasfemia de los que dicen:
ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y quiero detenerme acá y usar esto como una base para enseñar acerca del falso judaísmo, de los pseudo judaístas. Aquellos que se cuelan en la iglesia y dicen que son judíos y no lo son. Esto en parte viene por causa del costumbrismo. La intención de un judaísta, ¿qué cosa es un judaísta? Alguien que profesa ser judío, puede serlo, puede tener descendencia de judío, otros no la tienen y se visten con todas, se ponen kipá, empiezan a tener y hacer prácticas rituales, a guardar días, fiestas que no les toca hacer. Pero toman esto y lo incluyen dentro de lo que es el culto a Dios. Con lo que voy a hablar en esta mañana, no me presento en contra de Israel, no me presento en contra del pueblo judío. No, yo oro por Israel. Yo me creo una persona a favor del pueblo judío, porque creo que también son el pueblo de Dios. Pero yo veo que Dios dice que de Israel y de los gentiles tomó y hizo un solo pueblo, un nuevo pueblo, es la iglesia. Por lo tanto, cuando en Cristo Jesús la circuncisión no tiene valor, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, entiendo que delante de Dios no vamos a tener valor añadido si somos judíos, como mucha gente quiere sembrar. Este tiene dinero porque es judío. Mira, todo lo que tiene porque es judío y Dios le prometió al pueblo, y existen las promesas y existen esto, pero no podemos volver este asunto un mito, no podemos volver este asunto echarle más aire al globo del que se merece. Porque también hay millonarios que no son judíos. Entonces, ¿a eso quién les dio la riqueza? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Pero existen personas encargadas de llevar esto a un extremo para crear una herramienta de confusión y atacar. El plan final es que la iglesia esté confundida. ¿Cuál es la intención del judaísmo dentro de la iglesia? La misma intención que vemos en el Nuevo Testamento, que vemos de los judaístas en contra de la iglesia desde hace 2000 años. La intención del judaísmo es volver al no judío a los ritos y tradiciones judías. O sea, que ahora te quieren poner a ti, vestirte con toga, ponerte kipá, guardar el sábado, hacer la fiesta, celebrar el año nuevo judío, poner una menorá, encender una vela, poner amuletos, y créame que sí, amuleticos en tu casa con símbolos judíos, que esto es para que te entre paz, para que vengas bendición de Dios, para que esto y para que lo otro. Amado, lo mismo lo podemos ver en la gente que vende, ¿cómo se llama? Los amuletos, la patica de conejo, y es el mismo perro con otro collar. Entonces, el judaísmo se quiere colar dentro de la iglesia para hacer que la iglesia empiece a practicar esos ritos, a practicar esas costumbres, esas fiestas,
esas cosas a guardar que la iglesia no tiene que guardar. Bendito sea el Señor. Lo segundo es que el judaísmo dentro de la iglesia busca sembrar el orgullo de ser descendiente. En otras palabras, darle más importancia, o se siente más importante, o se siente muy bendecido el que busca que es descendiente de alguna tribu de Israel. O sea, el judaísmo siembra la idea de que a lo mejor tú eres descendiente de judío y por ahí te entra más bendición. Y hay personas que he visto yo en internet como se hacen hasta las pruebas de ADN. Y yo me reía mucho con el testimonio de un pastor que él contaba esto, que él sospechó que a lo mejor era descendiente judío, porque como Dios le estaba bendiciendo, y se hizo la prueba. Y él dijo esta frase: puro inca, puro indio, de los mayas, de los incas, de los aztecas. Dice, ay hermano, puro inca. Yo que pensaba que era, y era de las montañas. Ese pastor es de Sudamérica. Puro inca. Porque no se trata si vienes de allá. Se trata de nacer de arriba. Bendito sea el Señor. Pero el judaísmo busca sembrar este orgullo, sembrar que la importancia de que tú eres descendiente de la tribu de Leví. Bendito sea el Señor. Tercero, el judaísmo busca dar a la fe en Cristo un añadido que no necesita. Es lo que busca. Esta frase va a ser el fundamento de esta enseñanza. La intención de darle a la fe en Cristo un añadido que no necesita. La doctrina que Dios te entregó es perfecta y punto. Es perfecta y punto. Usted viene a Cristo y el Señor trata con usted, lo llena del Espíritu Santo, le salva, escribe su nombre en el libro de la vida, pero no es necesario ahora que usted empiece a hacer la fiesta judía, que tengamos que vestirnos como sacerdotes del tabernáculo y empezar a hacer estos actos rituales. No es necesario. Por eso el culto a Dios se compone en las tres cositas básicas que hacemos acá, culto tras culto: oración, adoración y enseñanza de la palabra. La simplificación más sencilla de un culto tomada de la misma Biblia. Ahora, para poder presentar una defensa correcta contra el judaísmo, después de esta breve introducción que te he dado, tenemos que ir para la carta de libertad, la carta magna de libertad que tiene la iglesia y está en la Biblia, y es la carta a los Gálatas. Vamos para allá a buscar el libro, la carta de Gálatas. Gálatas. Si usted quiere aprender sobre cómo refutar el judaísmo, repito, Israel no es malo, los judíos no son malos, lo malo es sembrar algo en la iglesia que no lo lleva. Amén. Usted no se tiene que vestir con trajes ceremoniales. Usted no se tiene que poner kipá. Usted no tiene que poner un candelabro. Usted no tiene que poner una mesa con panes y esto. Usted no tiene que hacer actos rituales. La adoración en santidad
en espíritu y en verdad, es lo que el Padre está buscando en ti. Bendito sea el Señor. Análisis a la carta de Gálatas. Va a ser el estudio profundo de cómo refutar esto del judaísmo. En un método exegético rápido, vamos a hacer un panorama completo de la carta de Gálatas en 4 puntos. Vamos a resumirlo en 4 puntos solamente. Número 1. Gálatas fue escrito para refutar las enseñanzas de los judaizantes y llamar a la iglesia a que se volviera a un evangelio puro. Esa es la esencia de Gálatas. Escrita para refutar las enseñanzas de un judaizante. Cuando usted ve que un cristiano le escribe por WhatsApp, por internet, Baruch Hashem Adonai, mi hermano, el Eterno te bendiga, Hashem sea contigo, esa gente está siendo influenciada por los judaístas, por el judaísmo. A ver qué cubano tiene que meterse en la costumbre de otro idioma para decir Dios te bendiga. Y van tan exagerados ya que ya no se puede decir Jesús. Ahora es Yeshua. Yeshua HaMashiach. Porque no pueden decir Jesucristo. Porque Jesús es que significa un nombre pagano y le han metido una mecánica, le han metido un taller que ya para ellos es una blasfemia decir Jesús. Tienen que decir Yeshua. Y cuando estudiamos el hebreo y el griego koiné, son lenguas que ya la pronunciación original de esa época no es la pronunciación de esta época. Así que ellos dicen Yeshua según la pronunciación de esta época. Tampoco están bien. Habría que indagar al original y que Dios resucitara a alguno de esa época para que escuchara la pronunciación. ¿Cuál es el peligro? Que se aparecen ángeles con un evangelio diferente. Y pasa lo mismo con los mormones, con los testigos de Jehová, con los adventistas del séptimo día. Y se levantan y hacen una secta nueva. Estamos en tiempos de apostasía, ¿verdad que sí? ¿Usted está claro que estamos en tiempos de apostasía? Ok, entonces esto se va a convertir también, o se convierte, o es ya una apostasía. Apostatar de la fe es negarla. Ay, pero ¿qué tiene de malo que una persona haga esto? Amado, ¿qué tiene de malo? Yo creo que si Pablo dedicó una carta completa a la iglesia de Galacia para refutar esto, para reprender esto, les dijo insensatos por volverse a lo que es las prácticas judaizantes. Habría que prestar fuerte atención a esto y guardar la sana doctrina que el Señor nos ha dado. Porque si algo vemos en la carta de Gálatas es que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, eran tanto para los judíos como para los gentiles. No había sección de personas. Tanto el judío como el gentil por igual necesita recibir a Cristo, necesita bautizarse, necesita recibir la doctrina cristocéntrica. Y si algo acentúa Pablo en la carta de Gálatas es que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, y no hace falta nada más para ser salvo. ¿Cuál es el error de la dispensación de la ley? El hombre creía que podía cumplir la ley. Ese es el error.
Y el único cumplidor de la ley a cabalidad, Cristo Jesús. Y por medio de la fe en Cristo Jesús, somos justificados con verdadera justificación y somos libres con verdadera libertad. En estos 4 puntos resumimos toda la carta de Gálatas. Ahora, la labor de los judaizantes, ¿cuál es? Amado, el judaizante enseña al cristiano a obedecer la ley judía para ser salvo. Aunque ellos vengan y te digan, no, yo creo en Yeshua, yo creo en Jesús. No, la salvación es por gracia. Pero va a caer en el ritualismo. Lo va a llevar porque lo judío es así. Lo judío es así porque el Señor dijo, persuadió a la iglesia y dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de ritualismo judío dentro de la iglesia va a ensuciar la sana doctrina. No quiere decir que si cantamos Yeshua, HaMashiach, se contamine esto. No se refiere a eso. Se refiere a que no se puede decir Jesús, hay que decir Yeshua porque Jesús está mal dicho. No, Jesús es en español, en inglés es Jesus. En Europa es Isa, en África es Trayeshu. Y en el idioma que sea, se dice de una manera clara, entendible. Convencido estoy que en el reino de los cielos no es Jesús, ni Yeshua. Cuando lleguemos allá, en los idiomas celestiales, tendrá nombre glorioso. Porque cuando vemos la Biblia, vemos sus impactantes nombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Y cuántos nombres no recibe nuestro amado? Bendito Dios Todopoderoso. Pero el asunto está en que se quiere añadir ese tincito de levadura y eso crea problemas. Crea problemas. Cristianos celebrando el Año Nuevo judío. Tiene que ver eso. Cristianos ya llevando arecas, porque Osana con arecas en el día específico que es. Haciendo prácticas. Amado, la esencia es que no tenemos que hacer prácticas, sino adorar a Dios en la santa libertad que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. No hay que obedecer la ley para ser salvos. La obediencia de la ley es para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para vivir en santidad. Pero no es para salvación. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta no de vosotros porque es un don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe. Tú no eres salvo porque nunca dijiste mentira, obedeciste a padre, honraste a padre y madre. No alcanza la salvación por eso. Nadie alcanza la salvación por eso. ¿Y cuál es la objeción que hace el apóstol Pablo? Ojo con esto. Vosotros corríais bien, como leímos en el texto cuando comenzamos. Vosotros corríais bien. Y esto me da miedo. ¿En qué sentido? En que Pablo le habla a la iglesia de Gálatas, una iglesia que llevaba una buena carrera. Una iglesia que llevaba una buena carrera. Y en la trayectoria se contaminó. Ese corría y bien significa una doctrina excelente, sana. Significa
una vida espiritual excelente? ¿Significa un ministerio aprobado delante de Dios y de los hombres? A mí me da miedo cuando Pablo dice, vosotros corríais bien. Yo temo que el Señor me diga, Alain, tú corrías bien. ¿Y ahora por qué no estoy corriendo bien? ¿Qué me estorbó para que yo dejara de correr como Dios quiere que corriera? Porque Pablo le dice a Timoteo que el atleta tiene que hacer su función correctamente. Porque si hay trampas, entonces no cumple con su objetivo. Vosotros corríais bien. Y luego le dice, ¿qué os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De que la iglesia de Gálatas empezó a practicar cosas de los judíos. Y yo no dudo que la iglesia de Gálatas tuviera judíos. Porque la iglesia en aquel tiempo era composición judía gentil. Y eso para los judíos era abominable. Pero Dios quitó la barrera intermedia de separación y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. O sea, el que es judío tenía que decirle al gentil, mi hermano. Eso era disruptivo para la mentalidad de un judío, pero cuando un judío se convertía a Cristo, entraba en una controversia. Y esto apréndaselo bien, porque la identidad espiritual de los judíos que eran salvos y se hacían cristianos, tenía que ser transformada. El judío tenía esa lucha con su doble identidad, judía, cristiana, y Dios tenía que ir tratando con eso. Algunos no lo oraban y volvían a sus prácticas judaístas. Otros creían y alcanzaban esa libertad plena en Cristo, pero luchaban con esa doble identidad. ¿Qué hacía? Como judíos, ellos se volvían guardadores estrictos de la ley. Como judíos cristianos, se volvían guardadores estrictos de la ley, pero como cristianos nacidos de nuevo, esa fe en Cristo les invitaba a disfrutar más de una libertad santa. Este conflicto, esta controversia, la vemos en el apóstol Pedro. Como que cuando estaban los gentiles, Pedro comiendo con los gentiles, y cuando llegaban los judíos, Pedro se apartó. Y entonces Pablo tuvo que llegar a reprenderlo y decirle, deja la doble cara. Deja la hipocresía. O somos o no somos. Y ese pleito que le montó Pablo a Pedro es el pleito que le montamos como iglesia a aquellos cristianos que adquieren ese judaísmo para su vida. O eres o no lo eres. Porque si eres cristiano, tienes una libertad que no está condicionada a esos actos y ritos. Bendito sea el Señor. El llamado a los cristianos es a creer en Cristo y a vivir en Cristo con libertad. Ahora, la franja extremista de los judaístas dentro de la iglesia enseñan a los cristianos a someterse a las leyes y tradiciones judías, además de creer en Cristo. Las bases resolutivas de la iglesia estas son las bases universales resolutivas que hallamos en la epístola de Gálatas, la carta magna de la libertad de los cristianos. Desde el capítulo 5, del versículo 1 al 12,
enseña que somos salvos por la fe y no por la ley. Cuando un judaizante venga, usted le puede enseñar la Biblia y dice, mire, lee aquí, soy salvo por la fe, no por las obras de la ley. Número 2, a partir del versículo 13 del mismo capítulo 5 al versículo 26, enseña que nuestra libertad significa que somos libres para amar y servirnos mutuamente, no para hacer lo malo. O sea que eres libre en Cristo para amar y servir, no para hacer lo que te da la gana. Bendito sea el Señor. Y en el capítulo 6 del versículo 1 al 10 enseña la palabra que los cristianos deben sobrellevar las cargas y los problemas de los demás. Tú no estás para estar llevando tradiciones, sino para llevar las cargas de tu hermano. ¿Cómo se hace? Orando por tu hermano. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la posición de nuestra iglesia? Nosotros, Tabernáculo de Sanidad. ¿Cuál es la posición de nosotros en cuanto al judaísmo? Y esta posición debería ser la posición de todas las iglesias de sana doctrina. Nosotros comprendemos la posición de un judaizante. ¿Cómo? Un judaizante, un grupo de maestros judíos que enseñan a los creyentes que no son judíos a obedecer las leyes judías y las reglas tradicionales. ¿Tú quieres ser judío? ¿Tú eres judío? Hay una sinagoga en el Vedado. Anda, congrégate ahí. Guarda todas las cosas. Pero no puedo dejarte que contamines la iglesia del Señor. Bendito sea. Nosotros oramos por Jerusalén, oramos por Israel, bendecimos a Israel, pero no tenemos que asumir prácticas de Israel. No, hombre, no. Bendito sea Dios Todopoderoso. Porque el judaísmo en sí cree que la persona se salva por seguir la ley de Moisés. Y yo veo en el libro de Hebreos que dice claramente, Cristo superior a Moisés. Pero estos cristianos judíos nuevos asumen, escuchen para acá, las prácticas que les convienen. Yo quisiera tomar a uno de estos y decirle, vamos, para que te circuncide. Ahí sí te van a sacar la gracia. No, porque esto es... Pero no dudo que haya por ahí alguno que sí se lance y sí lo haga. Y se haga la circuncisión. Pero el que quiera vivir por la ley, Dios lo va a juzgar por la ley. Yo recomiendo lo que dice la palabra. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Bendito sea. Porque la justificación ya no viene por las obras de la ley, sino por la gracia y la justicia de Cristo. Amado, la ley no puede salvar a nadie. No podemos salvarnos por guardar las leyes del Antiguo Testamento. Incluso los 10 mandamientos no dan salvación. Así que concluimos en esta iglesia que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bendito sea el Señor. Esa es la conclusión que damos en cuanto a la ley. Bueno, usted dirá, ¿y para qué me sirve la ley? Muy importante. La ley sirve como guía para darnos a conocer la necesidad de ser perdonado. Pablo dijo, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dijo Pablo. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. O sea que cuando leemos la ley de Dios, vamos a ver dos cosas: la perfección de Dios y la imperfección nuestra. Vamos a ver la santidad de Dios y el pecado nuestro. Y la ley nos vuelve entonces, por medio de Cristo Jesús, a buscar
la misericordia oportuna. Bendito sea el Señor. Ya que Cristo cumplió por nosotros la obligación de la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Pablo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, Cristo se hizo cumplidor de la ley para nosotros, por medio de la justicia de Cristo, por la fe en Cristo, fuéramos justificados. Bendito Dios Todopoderoso. Debemos volvernos al Señor Jesucristo para ser salvos. Solamente Él puede justificarnos delante de Dios. Esa es la posición de la iglesia en cuanto a la ley. Pero la posición en cuanto a la fe. Bueno, las obras de salvación. Nuestras obras no es para ser salvos, sino porque somos salvos. Bendito sea el Señor. Hemos sido salvados por Dios del juicio, del castigo por el pecado que viene sobre todos los moradores de la tierra, que viene y se efectúa sobre aquellas personas que mueren y van delante de Dios a juicio. Pero por la gracia de Dios recibimos salvación por medio de la fe, confiamos en Él y descansamos en Él. Como dice el apóstol Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Bendito sea el Señor. La fe de la iglesia nos lleva a una correcta relación con Dios. Y voy a enfocarme en un versículo, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con este versículo? Número 1, el ser cristiano no tiene como base nuestra iniciativa, nuestra sabia elección, nuestro buen carácter. La base de una correcta y buena relación con Dios es la fe en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Es nuestra fe en Cristo. Somos aceptados por medio de Cristo. Somos bendecidos por medio de Cristo. Somos libres por medio de Cristo. Si agregamos una sola cosita más, esto es distorsión de la verdad. Si agregamos que sí creemos en Cristo, pero vamos a guardar tal día o vamos a hacer tal cosa, estamos distorsionando la verdad. Ya no cae sobre Cristo el peso de nuestra fe. Ya es sobre Cristo y un añadido. Eso es judaísmo. O podríamos llamarlo sectarismo. O podríamos llamarlo falsa doctrina. O se podría llamar apostasía. Bendito sea el Señor. La gran pregunta para la iglesia nuestra es, ¿Tabernáculo de Sanidad ha depositado toda su confianza en Cristo Jesús? Yo no le estoy preguntando a estos muros, le estoy preguntando a ti. ¿Has depositado toda tu confianza en Cristo Jesús? ¿Has descansado? Decir, Dios mío, que se haga tu voluntad. Yo creo en Cristo. Yo no puedo por mí mismo. Voy a confiar en ti. Voy a descansar en ti para que Él venza en mí mis debilidades. Porque si las venzo yo, el mérito no lo tiene Dios. Lo tengo yo que lo vencí. Pero si yo reconozco que yo no puedo y descanso, Señor, yo no puedo. Ayúdame tú. Glorifícate tú, yo me entrego, yo me rindo, tú haces todo. Entonces Cristo es Señor. Entonces Cristo es conquistador. En eso es, y cuando veamos el cambio, podamos decir,
Gloria sea al Señor, que me salvó, que me ayudó, que me quitó el vicio, que me sanó, que lo hizo Él. Lo hizo Él. Bendito sea el Señor. Eso es depositar la confianza completamente, descansar en el Señor. Solamente Cristo puede perdonarte y llevarte a una correcta y cercana relación con Dios. El ritualismo no te acerca a Dios. El ritualismo no acerca a Dios, no lo hace. No lo hace. La práctica del judaísmo no te acerca a Dios. De hecho, los fariseos eran los más estrictos en la práctica y eran sepulcros blanqueados. Y vino el Señor y llamó a un pescador, a un publicano, a este y lo otro, y los enseñó a meterse con Dios, los enseñó a acercarse a Dios. Impactaron medio mundo. Gente iletrada, gente que no conocía, porque simplemente el Señor les enseñó a vivir por la fe. Amén. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Y como iglesia tenemos que vivir por la fe. Y la fe nos da esa libertad. Pero vamos a hablar rapidito. Yo sé que hace calor y está cansado, pero rapidito. La libertad. Porque la palabra libertad se opone contra el judaísmo. La palabra libertad se opone contra el judaísmo. Veían a los discípulos comiendo las espigas, rompiendo hoy es día de reposo, están comiendo espigas, no están haciendo ayuno. Y el Señor le dijo, ¿están gozando porque está el esposo acá? Bendito sea el Señor. Y nosotros gozamos en esa libertad porque el esposo está con nosotros. Cristo está en medio de nosotros. Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Amén. El Señor está aquí. No necesitamos prácticas rituales para acercarnos a Él. Hacemos un culto de adoración, bendito sea el Señor, racional, comprendiendo, recibiendo la palabra de Dios que nos edifica, que nos prepara, que nos lanza a vivir una vida de libertad. Pero ¿cuál es la libertad? ¿Cuál es la libertad? Cuando leemos Gálatas, descubrimos cuál es la libertad. Y yo les ruego hoy, cuando termine el culto, dedíquese el día de hoy o esta semana, léase la epístola de Gálatas completica. Cada vez que yo veo a un cristiano, repito, que empieza con esta barujata de lleno, yo le digo, ¿ya leíste Gálatas? ¿Leíste Gálatas? Bendito sea el Señor. ¿Qué cosa es la libertad? Número 1, no estamos bajo la jurisdicción de las leyes tradicionales judías. Esa es la libertad que habla Pablo en el libro de Gálatas. Tú no estás bajo la jurisdicción de las leyes y tradiciones judías. Bendito sea el Señor. Ni tampoco usted está bajo la autoridad de la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde usted vive? Atrévase a vivir. No, porque en Jerusalén la ley dice esto. Y te van a decir, bueno, en Cuba la ley dice esto otro. Bangán. Usted no está bajo esa ley. Entonces, no va a vivir. O no se va a ver bien. Porque cuando salen estos vestidos, mejor dicho, perdóname Señor, pero es la palabra, disfrazados, con las togas largas, todo el mundo se les queda mirando. Porque estás fuera de jurisdicción. Quizás allá se vea bien, aquí no es así. Entonces te pones eso para sentirte bien. Estás viviendo una religión sentimentalista y no por fe. La fe no es en base al sentimiento. La fe es en base a la palabra de Dios. Nos sentimos mal, la palabra
no comprendemos bien la palabra. Porque no se trata al raciocinio, no se trata al sentimiento, la palabra. Bendito sea el Señor. Y Pablo le dice le dice a la iglesia de Gálatas: solo quiero saber una cosa de ustedes, por favor. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Les hace una sola pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta obvia: por el oír con fe. ¿Qué pasó con el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia de Galacia? Porque al meterse en el ritualismo, el fuego del Espíritu quizás estaba menguando. Y había algunas personas que sí estaban todavía en el fuego, pero cuando llega una carta, es porque había ya una gran fracción en los rituales. Y la iglesia estaba en peligro. El ritualismo pone en peligro la unción dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado. La libertad por medio de la fe en Cristo. Mire esto. La libertad por medio de la fe en Cristo trae libertad verdadera. ¿De qué cosa? Del pecado. Cristo te liberó. Mire para acá. No para que usted haga lo que le da la gana. Hay cristianos que dicen: yo soy libre en Cristo, y hace lo que le da la gana. Ese no es libre en Cristo. Ese es esclavo del pecado todavía. Cristo te da la libertad del pecado. O sea que el pecado no tiene ese poder en ti. ¿Sabes por qué tú sigues fumando? ¿Sabes por qué sigues tomando? ¿Sabes por qué sigues haciendo esto y lo otro, jugando bolita? Porque necesitas ser libre del pecado. Necesitas convertirte verdaderamente al Señor, rendirte verdaderamente a Cristo. Y cuando lo haces, entonces tienes verdadera libertad y el pecado no tiene poder sobre tu vida. Y Dios te da el poder para decir: no quiero pecar. Y aborrecer el pecado. El convertido que anhela ser santo, que quiere ser santo, que es santificado, aborrece el pecado, lo odia, lo desprecia, no lo quiere. Bendito sea el Señor. O sea que tienes que doblar, tienes que rendir tu vida, porque esa es la verdadera libertad en Cristo. Porque vano intento es el del hombre para justificarse delante de Dios guardando la ley sin la fe en Cristo. Vano es el intento. ¿Somos libres en Cristo? Sí. Y esa libertad es un privilegio, sí. Pero no somos libres para desobedecer a Dios. No somos libres para ser inmorales. Nuestra libertad es para servir al Cristo resucitado. Bendito sea el Señor. Tu libertad es para servir a Cristo. Bendito sea el Señor. Tu libertad es para amar, para servir a tu hermano. Repito, no es para hacer lo malo. Cuando veas a un cristiano haciendo lo que le da la gana, ese no es libre del pecado. Ese es esclavo del pecado, de la carne, de su propia condición. Y Pablo les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando guardaron la ley o cuando oyeron por fe? O sea que la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia es testimonio de una iglesia que está viviendo por la fe, no por las obras de la ley. No digo que las obras de la ley sean malas. Cuando la ley dice no matarás, eso es bueno. Y usted dice: no, pastor, pero yo no he matado a nadie. Pero bueno, el homicidio es comparable en la palabra de Dios como cuando una persona piensa mal de otra persona. ¿Cuántos han pensado mal
de alguna persona? Bueno, eso es homicidio también. Eso es homicidio también. Entonces, parecerá exagerado, pero es que Dios lo pone bien claro. El que mire a una mujer ya fornicó, ya adulteró con ella. En el corazón no hizo falta el acto físico, solamente un acto interior bastó para que la ley te condene, para que la ley te mate. Bendito sea el Señor, pero qué bueno, porque así Cristo nos resucita. Y entonces somos libres para no volvernos a ese pecado. Cuando venga el Espíritu Santo, dice la palabra, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Cristo, de justicia porque el Señor Jesús fue al Padre, y de juicio porque no se verá más a Cristo Jesús hasta el día del juicio. De juicio porque el príncipe de este mundo, dice la palabra de Dios, ya ha sido juzgado. O sea que si ya se juzgó a Satanás, todos los que se pervierten con él entran en este juicio. Por lo tanto, la iglesia tiene un destino diferente. Cuando el Espíritu Santo obra en la iglesia, llegamos a ser cristianos por medio de la obra del Espíritu Santo, no por medio de los actos judíos, ni el ritualismo. Somos cristianos por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae nueva vida, aviva nuestra fe, ese regalo de la fe que le pertenece a Él. El Espíritu Santo nos instruye, nos guía, nos orienta, nos da poder, pone fin a nuestra relación con los deseos perversos, crea en nosotros el amor, gozo, paz, origina una serie de cambios maravillosos. Y todo esto que yo te estoy citando se estaba perdiendo en la iglesia de Galacia, porque se estaban volviendo a las prácticas judaístas, en vez de seguir viviendo en la libertad plena de la fe en Cristo. O sea que es necesario que el Espíritu Santo esté en la iglesia, ¿verdad? Es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Sí, amén. Llénanos, Espíritu Santo. Porque Él es el que produce esos frutos en nosotros. Un fruto que no produce el Espíritu. Que te pongas una kipá. Que te pongas a decir Baruch atah Hashem Adonai y hablando un lenguaje que ni tú mismo comprendes. Una vez, esto se lo cuento y es bien cómico, me escribió uno. Dios le bendiga, me puso Pastor Alain, el Eterno te bendiga, Hashem, Olam, y me puso 4 palabritas. Y yo cogí y dije, ok Google, ¿cómo se dice en hebreo? Y dije una frase larga. Y copié y pegué y se lo mandé para allá. Me respondió, no sé hablar hebreo. Le dije, entonces todo lo que tú me dijiste, me lo dices en español porque yo tampoco. Hablan y no saben lo que están hablando. Hacen cosas y no saben lo que están haciendo. La insensatez corona sus vidas. Dejar a Cristo es insensatez. Como Cristo te trajo, como la iglesia enseña, así es el modelo del reino de los cielos. Donde el judío en Cristo ya no es judío, ni el gentil en Cristo ya no es gentil. Ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. No necesitamos tradiciones ni ritualismo. Necesitamos
ser llenos del Espíritu Santo. Por creer en el Espíritu Santo, esa fe nos va a ayudar a vivir, a obedecer a Cristo y a ponernos en la dirección correcta. Ponte de pie, quiero hacer una oración por ti. Bendito sea el Señor.